Oye, Pris, la cuerda me lo traes, me había dejado también en el patio. Tráemelos, mi estuche. Necesito urgentemente mi estuche. Estuches. Oye, Pris, no traje mi estuche. Tampoco traje mi recreado, tampoco traje el dinero para pagar al Beto. ¿Me lo traes mi estuche, por fin? Oye, Pris, la cuerda me lo traes, me había dejado también en el patio. Tráemelos, mi estuche. Necesito urgentemente mi estuche. Estuches. Muy bien, vamos a dar el inicio correspondiente a la sesión del día de hoy. Para esto voy a también grabar. Bien, el día de hoy lo que vamos a hablar es justamente lo que es la parte de los métodos de muestreo, que corresponde justamente al tema número 2. Tomamos en cuenta para los métodos de muestreo dentro de los contenidos que también les he pasado, ya hemos visto lo que es la parte de tablas de distribución de frecuencias, tanto para datos, en este caso acumulados, continuas, en este caso, cómo calcular el rango, el número de clases,
utilizando la regla de Sturges o bien la raíz cuadrada, ¿no? El inmediato superior a la que hemos mencionado, la amplitud de clases de la misma forma, o bien trabajando con algún determinado rango específico que se vaya definiendo en base a el número de clases que se quiera trabajar con el conjunto de datos. Hemos visto justamente con algunos intervalos cerrados o también con intervalos semiabiertos. Hemos visto lo que es la marca de clase, el punto medio de cada uno de cada uno de los intervalos. Tomamos en cuenta también la frecuencia absoluta relativa, la acumulada menor que, la acumulada relativa menor que. Algunas interpretaciones, por ejemplo, qué significa la cuarta frecuencia absoluta simple, qué significa la cuarta frecuencia relativa simple, qué significa la frecuencia acumulada absoluta sexta, ¿no? Que implica, por ejemplo, cómo se identifica o se interpreta la frecuencia relativa acumulada menor que séptima, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay interpretaciones que ustedes deben darle también una lectura breve, es muy importante. Y de la misma forma, notamos también la frecuencia acumulada, ¿no es cierto?, absoluta mayor que también lo damos en cuenta justamente y lo denotamos con el asterisco correspondiente, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada mayor que, por ejemplo, la octava frecuencia absoluta acumulada, ¿qué significa? Que de 112, ¿no? Estamos hablando de la octava, miren, desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿no es cierto? Está justamente en este rango de 38, que implica que, por ejemplo, la frecuencia en este caso, ¿sí? Absoluta, podría decir 38, ¿no es cierto? Es decir, más de 38 de los estudiantes tienen un coeficiente intelectual mayor a ¿cuántos puntos? En este caso, mayor a ¿cuánto sería? El caso sería justamente a 116.5, ¿no? En este caso, 116.5 es justamente los puntajes correspondientes en base a los intervalos. Para poder interpretar la frecuencia absoluta acumulada mayor que, tomamos en cuenta los puntajes mayores. Para poder interpretar la frecuencia absoluta acumulada menor que, tomamos en cuenta los puntajes, en este caso, menores, ¿no? Menores o iguales que. Corresponden justamente 81.5, por ejemplo, 86.5. En la anterior tabla justamente tomamos en cuenta, ¿sí?, aquellos elementos que son justamente dentro de la marca de clase, ¿sí? Por ejemplo, 85.5, ¿no? Es proveniente de qué, justamente. Estamos hablando del conjunto de datos en relación al coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces tomamos en cuenta justamente en base a los límites correspondientes, ¿no? Es decir, el punto medio o marca de clase. Entonces, vamos ahora a la parte, y esa parte no se olviden, métodos de muestreo. Vemos el tema número 2, ¿no? No olvidemos que los métodos de muestreo es dentro de una investigación científica o también tecnológica, es muy importante el empleo de las muestras. Desarrollar un proyecto de investigación con respecto al total de observaciones que se está interesado, sea un número finito o infinito que constituye una llamada población o universo. La muestra es pequeña, es una parte de la población, y Rufino Moya lo define como el subconjunto o subgrupo que tienen las mismas características, las mismas propiedades que una población. Tomamos en cuenta también ese procedimiento como método de muestreo. El muestreo es justamente aquella secuencia lógica de pasos a seguir para el logro, en este caso, de la obtención de la muestra, en base a criterios, en este caso, o métodos de muestreo, ya sean probabilísticos, no probabilísticos. Trabajamos bajo un enfoque netamente cuantitativo, y es así que todo investigador dentro del ámbito social o educativo, toda persona se inicia dentro del campo de investigación a tener una serie de nociones como algunas técnicas de muestreo que probablemente lo hayan visto en investigación 2 o en la investigación 3, investigación educativa 3, ¿no? Tienen que tomar en cuenta lo siguiente.
Muy importante tomar el enfoque mismo de investigación que se está tratando, si es cuantitativo o es cualitativo. Si es cuantitativo, puede ser el uso de fórmulas, puede ser el uso justamente del cálculo numérico. Pero si yo voy a trabajar desde un enfoque netamente cualitativo, vamos a ir trabajando desde un enfoque, en este caso, netamente sin el uso de fórmulas, sin el uso cuantitativo, sino más ver las características, ver justamente que corresponde a lo que es las cualidades correspondientes a un determinado grupo de investigación. Entonces, no olvidemos lo siguiente, cuando hablamos de los enfoques mixtos, podemos mencionar el enfoque cual y cuantitativo, que corresponde a llamarse muestra social. Si nosotros trabajamos con un enfoque mixto del tipo cuanti-cualitativo, corresponde a llamarse simplemente muestra. O sea, hay dos cosas diferentes en este caso, ¿no? La muestra social corresponde al cual y cuantitativo y simplemente muestra al cuanti cualitativo. No olviden que existen tipos de investigación, tipos de técnicas e instrumentos cualitativos como también cuantitativos, según los enfoques, los paradigmas de investigación. Hablamos del tamaño de la muestra, hemos visto en la unidad número 1 cómo calcular el tamaño de la muestra utilizando el Excel o el SPS o algún tipo de software para el cálculo del tamaño de la muestra. Como bien lo hemos dicho, el muestreo es, por lo tanto, una herramienta para la investigación científica cuya función es determinar justamente y la finalidad es de hacer inferencias sobre dicha población, ¿no? Mayormente esto se trabaja con grupos de muestreo o grupos pequeños, pueden ser menores a 30 o bien pueden ser grupos muy grandes, mayores a 30 sujetos. Para esta situación tomamos en cuenta los tipos y métodos de muestreo. ¿Cuáles son estos? Métodos de muestreo con reemplazo, sin reemplazo, muestreo probabilístico, no probabilístico. ¿En qué consiste un muestreo con reemplazo? Es aquel que un elemento puede ser seleccionado más de una vez, ¿no? En la muestra. Y para ello se extrae un elemento de la población y se observa y se devuelve a la población por lo que se está formando y puede ser justamente infinitas extracciones, siendo esta también de modo finito. El método de muestreo sin reemplazo es aquella que no se devuelve los elementos, es decir, no tomamos en cuenta al mismo sujeto varias veces para nuestra encuesta o entrevista, ¿sí? Hasta que no sean justamente extraídos todos los elementos que la conforman. Por lo tanto, se entiende tipo de método de muestreo al procedimiento mediante el cual se extrae una muestra de una población dada. En general, la muestra es parte representativa del conjunto de la población universo cuyas características deben reproducir en pequeños y más exactamente posibles en esta situación. Algunos criterios muy importantes que se trabaja dentro de la investigación científica, métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos. Algunos lo van a ver y observar métodos aleatorios y métodos no aleatorios. Por lo tanto, elegir una muestra probabilística o no probabilística depende de los objetivos de investigación científica, va a depender justamente del esquema, de la metodología de investigación, cómo se piensa trabajar justamente con ella para ilustrar justamente mejor las ideas en los siguientes ejemplos, como en el caso número 1. Menciona que en cierto municipio de los Yungas de La Paz, ¿sí? Lo voy a ampliar un poquito más para aquellos que no lo pueden observar, Bolivia, se desea indagar cuántos jóvenes han sido vacunados y cuántos no fueron vacunados contra la gripe H1N2. Las variables asociadas, nivel socioeconómico, lugar donde vive, educación, entre otros, con esta conducta y sus motivaciones, sería una muestra probabilística a nivel departamental de 1.500 jóvenes en el rango de edad de 15 a 18 años. De los datos obtenidos se tomarían decisiones para formular estrategias de vacunación y prevención. Pregunta, ¿qué tipo de método de muestreo será aplicado en esta investigación? En respuesta a esto, en la asociación de variables que se están tomando en cuenta y los resultados que van a ser para la toma de decisiones a futuro se logrará por medio de una muestra probabilística, ¿no? ¿Por
qué probabilística? Porque de manera aleatoria voy a seleccionar, claramente dice aquí, sería una muestra probabilística, ¿no? De 1.500 jóvenes en este rango de edad en el municipio de Yungas, La Paz, Bolivia. ¿Sí? De tal forma que estos datos puedan ser generalizados en la población. El siguiente ejemplo. Se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión boliviana genera muchas conductas antisociales en los niños. Para lograr tal objetivo se seleccionaría un colegio de 80 niños de primaria en la edad de 7 a 10 años, de igual nivel socioeconómico, nivel intelectual, y se asignaría aleatoriamente a dos grupos. El primero de 40 niños que verán caricaturas prosociales y otros. El segundo grupo, 40 niños que ven caricaturas muy violentas, ¿no? Inmediatamente después de la exposición de dichos contenidos televisivos, los infantes serían observados en un contexto de grupo y se medirán sus conductas violentas y prosociales. Pregunta, ¿qué tipo de método de muestreo será aplicado en esta investigación? En respuesta a esta, corresponde una muestra no probabilística, ¿no? ¿Por qué no probabilística? Porque ya tengo ya los grupos conformados, los grupos ya son intactos, ¿no es cierto? No es necesario hacer, como en el anterior ejemplo, de manera aleatoria, ¿no? O probabilística, ¿no? Aleatoria significa los 1.500 jóvenes que estén en ese rango, ¿no? En el municipio de Los Yungas, puedes realizar, obviamente, indagar, ¿no? ¿Cuántos han sido vacunados, cuántos no, en realidad? En este otro ejemplo, nos denota en un curso de primaria, ¿sí? En un grupo, en este caso, en un colegio con 80 niños. De primaria, 40 niños van a ver cierto tipo de caricaturas, ¿no? Serán prosociales, educativas. Y otros 40 niños van a observar caricaturas violentas. Lo que voy a hacer con estos dos grupos es comparar, ¿no? El método de muestreo, en este caso, de investigaciones no prolística. ¿Por qué? Porque no voy a seleccionar de manera al azar o aleatoriamente, porque ya los grupos ya están conformados, son intactos. Entonces va a ser un método de muestreo no probabilístico, ¿no? Esa es la situación y la característica del muestreo. Bien, aquí tenemos los métodos de muestreo probabilísticos, ¿no? Que son justamente los 5, y según Hernández Sampieri lo define como una muestra probabilística a un subgrupo de la población, ¿no? Muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerados o por rutas aleatorias. Bien, esto lo vamos a ver ahora. Es muy importante tomar en cuenta. Creo que tenemos compañeros que muy tarde están ingresando. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos bien entonces. Hemos hablado bien de las características centrales de las unidades, ¿no? Esta es la unidad de métodos de muestreo probabilístico. El tema número 2 de la unidad número 2, preguntas problematizadoras. ¿Qué es una muestra? ¿Qué es el tamaño de la muestra? ¿En qué consiste el muestreo? ¿Y cuáles son los tipos de muestreo? A ver, veamos. ¿Quién quiere participar? ¿Qué será una muestra? A ver, alguien del curso. ¿Qué será una muestra? Buenos días, licenciado. Buenos días. A ver, ¿cuál es tu nombre? María Eugenia. María Eugenia. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué será? ¿Qué es una muestra? La muestra es la, digamos, en una parte de la población, o sea, la población se refiere a todos. Ahora, una muestra es una parte de ella. Es como, digamos, clasificar esa parte y solo enfocarnos en esa parte para sacar una investigación, más o menos. Ya, María Eugenia, ¿no? Sí, Apellido licenciado. Quispe, ¿no? Ok. Sí, licenciado, ¿qué espero? Ya. La siguiente pregunta, ¿qué es el tamaño de la muestra? A ver, ¿quién nos puede responder? ¿Qué será el tamaño de la muestra? ¿Quién quiere participar? ¿Qué será el tamaño de la muestra? ¿Alguien del curso está ahí presente? A ver, tomaremos en cuenta al azar alguno de los compañeros. ¿Está Ángela León Canaviri? El Ah, licenciado, ¿puedo Sí. yo? a ver, ya, vamos, dale. Cintia, no te veo. ¿Dónde está tu cámara? Ni está activo. Cintia, ¿qué ha pasado? Ay, no está activo mi cámara.
Por favor, Cintia, Mayra, ¿qué apellidas? Licenciado. Yujra, ¿no? Yujra. Sí. ¿Es la Ya, a ver, cantidad que se va a investigar, licenciado? ya, ¿qué es el tamaño de la muestra? Dijiste, la cantidad, Eh, que se va a estudiar. ya, no es tanto así, pero no, pero ya, cantidad podemos ver, el tamaño de la muestra es el valor numérico, ¿ya? Es el tamaño en este caso, se lo dice el tamaño de la muestra. Bien, la siguiente pregunta, ¿dónde está? Ahí está. ¿En qué consiste el muestreo? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿En qué consiste el muestreo? Ya lo he explicado, ¿no? Aquellos que han estado. Eh, licenciado, ¿Quién yo, quiere participar? ¿Qué es el muestreo? A ver, ya dale, María Eugenia. a ver, prende la cámara, no, no. Sí, pues es necesario, mira. Hasta yo voy a prender la cámara para que me veas. Aquí estoy, hola, sí, sí, sí. Eh, mm, ¿Qué dijo el licenciado? A ver, a ver, ¿en qué será? ¿Qué es el muestreo? Y esa es la Ah, pregunta, ¿no? ¿En qué es consiste el muestreo? el proceso de elección. Es, el muestreo se presenta como la N minúscula, también estaba diciendo, entonces es un proceso de elección, licenciado. Proceso De de selección, elección. De selección. sí, sí. Ya. Muy bien, gracias, María Eugenia. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Qué será el muestreo? ¿Qué será el muestreo? A ver. Hola, ¿alguien está ahí presente? Creo que no, no parece, ¿no? Señor licenciado, A ver, Edith, a ver, mm, una Edith, herramienta de investigación científica, tal vez. una herramienta de investigación científica, sí es una herramienta también, ¿no? Pero no te he visto dónde estarán, no, tantos que tengo aquí. Van a habilitar su cámara, pues, por favor, es necesario. Ya, vamos al siguiente. ¿Cuáles son los tipos de muestreos? A ver, ¿quién quiere participar? Y yo le he Yo, comentado. A ver, vamos, dale, Marcela, activa tu eh, cámara, pero Marcela, es muy importante. los tipos de muestreo son los probabilísticos y no probabilísticos. Ya, pero no te veo, ¿dónde estás, Marcela? ¿Qué ha pasado? Sería bueno que habiliten su cámara. Bien, continuamos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, la muestra, ¿no? La muestra es su conjunto, un subgrupo representativo de la población. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Simplemente es un número, un valor numérico, una cantidad. ¿Y qué consiste el muestreo? En la secuencia lógica de pasos a seguir para la obtención de la muestra. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Probabilísticos, no probabilísticos, muestreo con reemplazo y muestreos sin reemplazo. Ahí está la respuesta. Bien. Es muy importante, hemos mencionado como parte introductoria el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? La teoría del muestreo y bien la selección, cómo nosotros vamos a ir seleccionando, eligiendo a cada uno de los sujetos dentro de la investigación. Por lo tanto, también voy a enviar algunos videos tutoriales que pueden servir de manera objetiva y concreta esta situación de los métodos de muestreo. Hemos definido la población justamente, ¿no? El conjunto, ¿no? O la colección de todos los individuos, porque nosotros trabajamos con individuos dentro del área educativa, tal vez algunos objetos o observaciones que poseen al menos una característica común, que es conocida como la propiedad. Y la muestra Rufino Manuel lo define como una parte o subconjunto representativo de la población, ¿sí? Y ese proceso de obtención de la muestra se llama método de muestreo, ¿no? En realidad, muestreo. ¿Cómo lo tomamos en cuenta o lo consideramos? Dentro de la investigación requerimos justamente una muestra para poder aplicar cuestionarios, entrevistas, realizar una observación, ¿no? Y la información documental, que es la parte muy importante, ¿no? Los cuestionarios pueden ser con preguntas cerradas, con preguntas abiertas.
parámetros, como ser sigma, pi, mu, ¿no? Que son algunos parámetros esenciales. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? Que, a ver, seguimos. Sí, ¿no? Sí, que se ha cortado. En la muestra trabajamos con estadísticos, ¿no? Como ser, por ejemplo, S minúscula, la desviación típica estándar, la P minúscula, la de proporciones, y la X barra, que es conocida como el promedio o media muestral. Entonces, tomamos en cuenta a partir de esta muestra algunas características, algunos estudios para poder realizar la generalización, y eso se lo conoce inferencia estadística, ¿no? Es decir, a partir de cosas particulares o casos particulares, voy a identificar, voy a generalizar propiedades en la población objetivo de estudio. ¿Qué más podemos comentar? Las unidades de análisis. ¿Qué es una unidad de análisis? Elementos de la población objetivo, ¿no? De nuestra investigación. Es decir, cada sujeto, si yo tengo el curso, por ejemplo, ¿cuántos tenemos aquí? Tengo 78 menos 2, ya 76 estudiantes, ¿no? 76 estudiantes. Cada uno de ustedes es una unidad de análisis en los que yo voy a observar, voy a entrevistar, voy a preguntar o tal vez bien voy a encuestar, ¿no? Utilizando algún cuestionario. Entonces, miren, esa es la unidad de análisis, ¿no? Por eso se dice unidad, uno, análisis, analizamos a esa persona, a ese sujeto. Unidad de muestreo. La unidad de muestreo son justamente elementos que nos permiten llegar a las unidades de análisis, ¿no? Esta unidad es justamente un subgrupo en este caso, ¿no? Correspondiente. ¿Qué es el marco muestral? Es aquel que está listado en cada una de sus unidades de muestreo. No siempre la unidad de análisis se corresponde con la unidad de muestreo. Ojo, muy importante, ¿no? Otra cosa es unidad de análisis y otra cosa es unidad de muestreo. La unidad de muestreo, por ejemplo, ya son, hay varios elementos, ¿no? Es decir, varios sujetos, ¿sí? Para poder llegar a una unidad de análisis. No, son dos cosas diferentes. No siempre es posible contar con un marco muestral. El marco muestral es justamente todo el listado de cada uno de los sujetos, ¿no? Es como, por ejemplo, yo tengo aquí y cada uno de ustedes es, ¿no es cierto? Van a estar dentro de mi lista correspondiente, ¿no? Con los nombres correspondientes, ¿sí? Bien, ¿qué más estamos mencionando al respecto ahora? Estamos indicando también que a partir de la unidad de análisis podemos ir identificando las unidades de muestreo y el marco muestral correspondiente. Bien, entonces, tomamos en cuenta, hay que delimitar obviamente a la población, seleccionando la muestra, sujetos, hay que definir quiénes van a ser estos sujetos que van a ser medidos, ¿no? Y elegir el tipo de muestra en el que voy a poder identificar, por ejemplo, en una determinada población, si voy a hacer un tipo de estudio en una determinada variable. Puede ser tal vez el salario económico mensual de cada uno de los sujetos. Puede ser si tienen cierta patología de enfermedad o si tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? O problemas de aprendizaje. Puedo ir trabajando no simplemente tal vez con personas adultas, sino con personas mayores o jóvenes o niños que trabajan, que no trabajan, que están en la edad escolar, o aquellos que no están en la edad escolar, con niños infantes más pequeños en realidad, ¿no? Para un estudio tipo de investigación. Entonces, bien importante definir los sujetos de estudio dentro de la investigación, como también el objeto de estudio. ¿Qué es lo que yo voy a analizar? ¿Qué tema en relación a qué problema de investigación? Ese problema es justamente la temática de estudio, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser factores, ¿no? Factores de las dificultades de aprendizaje en los estudiantes del del tercer semestre de la carrera Ciencias de la Educación, UPEA 2021. ¿Sí? Entonces ya tengo una temática, ¿no? Y tengo ahí justamente con quién exactamente voy a ir trabajando. Por lo tanto, hay que seleccionar una muestra, personas, puede ser personas, hay que definir las unidades de análisis,
¿no? Y trabajar con personas o bien con organizaciones. Como por ejemplo, si yo quiero comparar dos unidades educativas o tres o cuatro en cierto distrito, comparando, por ejemplo, unidad educativa fiscal, privada, de convenio, ¿no? Ver cómo es justamente la regularidad dentro de la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, o comunidades, por ejemplo, yo quiero ver, digamos, en el municipio de Sorata o en el municipio de Chacachi o en Batallas, o
Ahora sí, se escucha muy bien. Creo que se ha perdido la señal un momento. Bien, continuando compartiendo, se ve la diapositiva, el cuadro comparativo. ¿Sí? ¿Se observa muy bien? Ahí están los Sí, licenciada. cuadro comparativo de la población, de la muestra, ¿sí? Y la unidad de análisis observada, ¿no? Como por ejemplo 400 docentes de la carrera de Derecho, muestra 80 docentes de la carrera de Derecho, unidad de análisis observada docente, ¿no? Que sea docente especialista en esa área específica. Entonces, es muy importante tomar en cuenta para la investigación misma qué características voy a observar, voy a medir, o la temática en este caso de estudio, ¿no? ¿En qué corresponde? Tomamos en cuenta, como por ejemplo, en la unidad número 1, si recuerdan muy bien, hemos utilizado la fórmula, ¿no? Del tamaño de la población para una población finita, que es esta otra, y esta otra que es justamente para poblaciones infinitas. Entonces nosotros trabajamos mayormente con este tipo de poblaciones que son poblaciones finitas, ¿sí? Como por ejemplo aquí se tiene un tamaño de 1500 y su tamaño de muestra es de 306, ¿no? Sujetos. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? No olvidemos que cuando nosotros identificamos una muestra, podemos ver cualidades, como también cantidades, podemos hacer la medición de cantidades, ¿no? Como por ejemplo cualidades, color de ojos, estado civil, religión que profesa, partido político, categorías distintas. Si es la parte numérica en cantidades, puede ser, por ejemplo, en discretas, número de hijos, mercancías a la venta, número de libros, nacimientos anuales, etcétera. En continuos, por ejemplo, puede ser la altura de una persona, el voltaje consumido, dinero en el banco, ¿no? O los ingresos económicos, temperatura del clima, entre otros. Los métodos de muestreo son dos, dijimos, probabilístico o no probabilístico. El probabilístico es aquel muestreo basado en la equiprobabilidad. ¿Qué significa eso? Que todos tienen la misma probabilidad, la misma posibilidad de ser elegido, de ser seleccionado en la muestra, ¿sí? Estos métodos de muestreo mayormente se aseguran una mayor representatividad y se utilizan justamente en investigaciones netamente cuantitativas, por lo general. Dentro de los métodos de muestreo no probabilístico, se realiza de forma empírica, para decir, en base a la experiencia, ¿no? Determinar justamente criterios subjetivos que el investigador va a realizar, como para esta sea justamente una muestra representativa. Los métodos de muestreo no probabilísticos, ¿no? Es aquella justamente que no garantiza mucha la representatividad, pero mayormente son utilizados dentro de las investigaciones, estudios exploratorios y en investigaciones cualitativas, ¿no? Los métodos probabilísticos, o también conocidos métodos no aleatorios, ¿no? O no probabilísticos. Entonces, esa es la división de los dos métodos de muestreo. Dentro de la investigación científica en su perfil tienen que mencionar qué tipo de método de muestreo, probabilístico o no probabilístico. Si es probabilístico, ¿de qué tipo? Aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados o por rutas aleatorias. ¿Cuál de esas? En el otro caso, si fuese método de muestreo no probabilístico o no aleatorio, ¿de qué tipo? Muestreo por cotas, intencional, causal o accidental, muestreo bola de nieve o muestreo discrecional. Solamente uno de esos tipos se tiene que mencionar en la parte, ¿no? Del capítulo número 3 que menciona metodología de investigación, ¿no? Bueno, hasta ahí esto continuará, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Preguntas, hola, ¿se encuentran ahí? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? Creo que la María Eugenia nomás está allá. Los demás no están presentes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? ¿Pregunta, alguna consulta? No se olviden, por favor, la siguiente sesión, el día lunes, anótense. El día lunes vamos a dar una prueba, en este caso, de la unidad número 1, ¿sí? ¿Qué es la unidad número 1? Hemos visto lo que es generalidades de la estadística. ¿Qué es estadística? Tipos de estadística, variables, tipos de variable. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto gráficos estadísticos, ¿no? En 2D, en 3D, en el espacio, ¿no? En el plano.
¿Qué más hemos visto? Hemos visto también lo que es la parte eh, del concepto mismo, ¿no? De paradigmas de investigación, enfoques de investigación, a los que vamos a ir utilizando, ¿sí? Dentro del ámbito, obviamente, ¿no? Del trabajo que se vaya realizando. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? A ver, hasta ahí. Esta diapositiva les voy a pasar, no se preocupen, ¿sí? Les voy a ir pasando. La diapositiva corresponde